Hola, bueno, vamos a comenzar instalando MariaDB y para eso vamos a descargar primero nuestro servidor, ¿ya? Entonces vamos a presionar acá en la página mariadb.org, donde está, digamos, el sitio oficial de MariaDB. Vamos a ingresar a la página de download. Aquí en la página de download, bueno, me pide que use las cookies, por supuesto. Nos va a permitir descargar el MariaDB Server y nos dice que está la versión 11.0.2. En este caso es la que yo tengo disponible para descargar, ¿ya? Y obviamente podríamos descargar una versión anterior si nosotros quisiéramos, como ejemplo la 10 algo, o incluso una posterior que use la 11.1.1, que es Release Candidate, que esa no la vamos a descargar porque es muy nueva, o sea, ni siquiera ha salido al mercado, ¿ya? Entonces vamos a sacar la 11.02. Decimos que mi sistema operativo, que sistema operativo tengo, en este caso es Windows de 64 bits, y vamos a descargar el MSI Package, que es el instalador de aplicaciones de Microsoft, ¿ya? Y vamos a descargarlo directamente desde acá. Acá hay distintos mirrors de donde descargarlo, ¿ya? Pero en este caso vamos a dejarlo que lo seleccione solo, ¿ya? Da lo mismo el mirror que quede seleccionado, ¿ok? Entonces presionamos Download. ¿Ya? Y ahí va a empezar la descarga de MariaDB. Ya vamos a dejarlo en una carpeta de descargas, de archivos de descarga que tengo yo, y vamos a descargar en este caso el servidor. ¿Ya? Una vez que termine la descarga, bueno, acá nos pide que nos registremos, nos va a pedir hartas cosas más, pero no es necesario hacerlo. Dado que es una base de datos open source, podemos utilizarla sin problema. Y lo único que vamos a preocuparnos ahora es de instalarlo en nuestro computador. ¿Ya? Yo en este caso lo voy a instalar en un notebook, que es un notebook bastante antiguo, es un HP, que yo lo reviví poniéndole un disco SSD y que funciona y que no tiene muchos recursos, así que vamos a ver cómo se comporta con MariaDB. Entonces vamos a instalar MariaDB, hacemos clic en el instalador para que empiece la instalación. Voy a bajar el navegador para que no nos moleste y vamos a ver la ventana de setup. En este caso, la ventana de setup nos va a guiar paso a paso a la instalación. Entonces, primero vamos a aceptar la licencia. Ojo que esto es súper importante y que uno aprenda a leerlo porque dice los usos que tiene la licencia de cada uno de los software. En este caso es una licencia GNU, que significa que nosotros, además de ser un software libre, de free software, lo podemos cambiar, lo podemos utilizar sin ninguna restricción, ¿ya? Incluso lo podemos incorporar en nuestras aplicaciones. Entonces aceptamos la licencia, presionamos Next. Luego vamos a decir Next porque vamos a instalar todos los software que vienen con el instalador, que es el servidor, que es el Database Instance y Client Programs. Y además de componente de desarrollo y Third Party Tools, que aquí vamos a ver un rato más, creo que es GIDSQL. ¿Ya? Lo vamos a instalar y lo primero que nos pide es una clave de root, ¿ya? La clave de root, acuérdense que es la clave maestra para administrar el servidor. Es una clave que no deberíamos usar en forma común, sino que creamos usuarios sobre base de datos y con eso utilizamos. Pero porque la clave de root tiene todos los permisos. Entonces vamos a poner una clave de root, que es una mía, ¿ok? No le vamos a permitir que se conecte desde máquinas remotas y presionamos Next. Con eso ya tenemos instalado o sea, y configurado nuestro usuario de root, que es el usuario maestro. Y después nos pide, porque como estamos en un ambiente Windows, para que funcione como servidor, nos pide que levantemos el servicio como un servicio de Windows. Entonces ahí dice instalar como servicio, MariaDB, y en qué puerto va a funcionar el 3306. Esto es importante porque cada vez que nosotros nos conectemos a la base de datos tenemos que saber en qué puerto está, ¿ya? Y el puerto de MariaDB, al igual que MySQL, es 3306. Hay otros proveedores de base de datos que tienen otros puertos, ¿ok? Presionamos Next y ya estamos listos para instalar, ¿ok? Entonces ahora se va a instalar en mi computador, en este caso MariaDB. ¿Ya? Vamos a esperar un cachito
hasta que se instale. Y vamos a proceder a ingresar después hacia la parte de acceder a la base de datos directamente. Me pide permiso en mi computador. Ven que es un poquito más lento mi computador. Y ahí está instalado. Vamos a esperar que termine. Y vamos a proceder a conectarnos a la base de datos. ¿Ya? El proceso es bastante simple, por eso me gusta probar con este tipo de software que no requiere mucha instalación y configuración, sino que simplemente es instalar y ya queda como listo y funciona, ¿ya? Oracle, MySQL, tienen harta configuración que uno tiene que preocuparse, ¿ok? En este caso no lo es. ¿Ya? Yo soy mañoso, no me gusta tener y con el escritorio ni tampoco la papelera con datos, así que lo voy a eliminar. Ok. Listo, ya tenemos instalado MySQL. Entonces, perdón, MySQL. MariaDB, que en realidad es MySQL y MariaDB son iguales. Instalemos MariaDB, entonces lo que vamos a hacer ahora es salir a la línea de comando. Vamos a buscar MariaDB, donde está en este caso, el MariaDB Command Prompt, ¿ya? Y que en el fondo aquí me permite salir al ambiente de shell de computador, pero con seteada la configuración de MariaDB. Entonces acá nosotros ponemos MariaDB para ingresar al ambiente de la base de datos y vamos a tratar de ingresar y me dice no, usted no tiene acceso como admu@localhost, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque acuérdense que solamente creamos el usuario root. Por lo tanto, sin el usuario root nosotros no podemos acceder ni tampoco tenemos creado más usuarios. Por lo tanto, no podemos acceder con mi usuario local del Windows. Ya tengo que acceder con el usuario root. ¿Eso cómo se hace? Se escribe MariaDB -u root -p para que me solicite password. Hacemos enter, me solicita password, ingresamos la password que configuramos en el instalador y ya estoy adentro de MariaDB. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ya puedo escribir distintos comandos SQL o propios de MariaDB para poder acceder, en este caso, al ambiente. ¿Ya? Y lo vamos a hacer. Vamos a primero ver qué base de datos tenemos. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer con un show database. ¿Ya? Y vamos a escribir show database. Punto y coma. Todas las instrucciones en el MariaDB terminan con un punto y coma. ¿Ya? Y ahí me dice que tengo 4 bases de datos. Information Schema, MySQL, Performance Schema y SYS. ¿Ya? Las 4 bases de datos son bases de datos de sistema. ¿Ok? Y particularmente Information Schema me permite acceder a la información propia de la estructura de la base de datos, como cuáles son las tablas que existen, etc. ¿Ya? Y el Show Database también. Entonces vamos a crear una base de datos primero. Entonces vamos a usar el comando create de SQL, pero en vez de create table, vamos a create database. Vamos a poner acá, por ejemplo, inacap. ¿Ya? Punto y coma. Y ahí se crea una base de datos. Si nosotros volvemos a hacer show database, nos muestra ahora que existe una base de datos que se llama inacap. ¿Ya? Si nosotros queremos usarla, ponemos use inacap, por ejemplo, y cambia a la base de datos de inacap. Y aparece ahí entre los corchetitos la base de datos. Ven que antes decía no. No significa que no había ninguna base de datos seleccionada. Ahora dice inacap. Entonces ahora estoy en la base de datos inacap. ¿Y por qué me interesaba estar en la base de datos inacap? Porque a partir de acá nosotros podemos hacer usar las distintas instrucciones que aprendimos con las clases para poder crear nuestras estructuras con create table. Entonces, por ejemplo, usamos create table, contacto, paréntesis. ¿Ya? Acuérdense que el create table, la estructura es create table, nombre de la tabla,
paréntesis y las columnas, ¿ya? Entonces las columnas vamos a escribirlas como id int para decir que es un número entero. Después vamos a poner nombre, que es un varchar de 100. Vamos a poner apellido, que es un varchar de 100, ¿ya? Y al final tenemos que poner paréntesis punto y coma para indicar que esa es la estructura completa, ¿ya? Y ahí se crea nuestra tabla contacto, ¿ya? La estructura, fíjense que la estructura yo lo fui poniendo línea a línea, pero hasta que no puse el punto y coma, él no entendió que se había terminado el create. Entonces, cualquier cosa que yo haga un enter, me aparece esa como flechita y me permite seguir escribiendo la misma instrucción. ¿Ya? Si yo pongo select asterisco from contacto, fíjense que me va a decir, tengo el conjunto vacío porque no tengo datos, ¿ya? Pero ya tengo la tabla por lo menos. Luego vamos a insertar un dato. Insert into contacto values y ponemos los datos que están ahí. ID1, nombre Juan, apellido Pérez, punto y coma. ¿Ya? Y lo escribí todo en una línea. También lo puedo escribir en otra línea. O sea, por ejemplo, insert into contacto, values 1, María, Marta, González, punto y coma, y provoca exactamente el mismo efecto. Porque aunque yo lo escriba en una columna, o sea, en una fila, en una línea o en varias líneas, siempre el punto y coma es el que me indica que termino la instrucción. ¿Ya? Si yo hago de nuevo un select, fíjense que ahora me muestran los dos registros. ¿Ya? Igual me equivoqué porque le puse el ID 1 a ambos registros. Entonces ahora vamos a cambiar el ID de Marta. Entonces update contacto set ID igual 2 where nombre es igual a qué, a Marta. ¿Ya? Y ahí lo vamos a cambiar directamente así. Cambiamos y hacemos un select asterisco from contacto y ahora dice 1 y 2. Ahora, ¿por qué me permitió poner un 1 repetido en el ID y en el identificador? Porque la tabla está creada sin las llaves primarias. Creamos la tabla sin determinar cuál es llave primaria y cuál no. ¿Ya? Ahora, vamos a dejar esto a un costado mientras tanto. Y ahora vamos a ir a ejecutar la aplicación HeidiSQL. ¿Ya? HeidiSQL es una aplicación que no es parte de MariaDB, sino que es una aplicación de terceros. ¿Qué significa una aplicación de terceros? Que es una aplicación que nos permite o nos asiste en la interacción con la base de datos, de manera que nosotros no tengamos que hacer todo esto que estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es conectar nuestro administrador de sesiones de HeidiSQL con nuestro servidor de base de datos. Y fíjense que estoy hablando de conectarlos porque como Heidi es una aplicación independiente, tiene que determinar a qué base de datos voy a conectar. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos una nueva conexión, ¿ya? Le puedo poner un nombre, por ejemplo, MariaDB as root, ya para saber que nos estamos conectando como root. Y acá al lado derecho yo tengo que poner toda la información de cómo me conecto a la base de datos. Primero, ¿dónde está el servidor? En este caso dice 127.0.0.1, significa que estoy en el mismo computador. ¿Ya? Es el localhost. Luego tengo distintas formas de autenticarme. En este caso no voy a utilizar ni pedir credenciales, ni usar la autenticación de Windows, sino que voy a utilizar un usuario y una clave específica, que en este caso va a ser root y el usuario, y la clave va a ser la clave que le pusimos al usuario root. ¿Ya? Sale el puerto 3306 y ya con eso es suficiente como para conectarnos directamente a la base de datos. Entonces vamos a poner abrir, pero perdón, vamos a poner guardar primero, para que no se nos guardemos la sesión de aquí en adelante. Ponemos abrir. Y acá me encuentro en el ambiente de MariaDB, que es el mismo con el cual yo me estaba conectando en este momento a través de la línea de comando. Fíjense que tengo la tabla contacto y tengo
dos contactos en la base de datos llamada INACAP. Y aquí está la base de datos INACAP con la tabla contacto y con los datos de Juan Pérez y Marta González. ¿Ya? Ahora, hay un detalle súper importante que tiene GTSQL, que lo descubrí también hace poquito, y que en el fondo acá abajo va mostrando todas las SQL que va ejecutando para poder realizar la presentación de los datos. Por ejemplo, select asterisco from contacto y muestra los datos. Lo mismo que mostramos acá en el MariaDB, en la línea de comando, está mostrando acá gracias a la misma instrucción de select asterisco from contacto. Y lo mismo, o sea, en el fondo cuando yo necesito crear cosas y todo, se va ejecutando todo acá. Eso va a ser súper útil porque en algún momento, cuando ustedes necesiten replicar algo o saber cómo hacer algún script de, de base de datos, ustedes van a poder utilizar también esta información que está generando el mismo GTSQL. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, vámonos a la estructura de la base de datos, de la tabla. De la tabla dice que tengo un ID que es un entero, un nombre que es un varchar de 100 y un apellido que es un varchar de 100. Los tres pueden ser nulos, ¿ya? Pero el ID no es llave primaria. Entonces, convirtámoslo en llave primaria. Primero le quitamos la opción de que sea nulo y su valor va a ser sin valor predeterminado. Y luego con el botón derecho, nosotros hacemos crear nuevo índice y dice primary. Entonces lo convertimos en llave primaria. Ahora, todos estos cambios que estoy haciendo, los estoy haciendo a nivel de Heidi. Todavía no lo hago a nivel de base de datos, ¿ya? ¿Por qué? La forma de hacerlo a nivel de base de datos es que yo pongo guardar y fíjense que se ejecutan hartas cosas, por ejemplo, al select, show y y se ejecutan hartas cositas que me permiten crear la estructura, digamos, en este caso, de la llave primaria. ¿Ok? Vamos a achicar esto de acá porque lo vamos a dejar un poquito escondido solamente porque no nos va a interesar mucho ahora cómo se va generando. Entonces, fíjense que ahora tenemos una llave primaria. ¿Ya? Luego de esto, entonces, ya no voy a poder insertar los datos que yo quiera, sino que ahora tengo que cumplir con la llave primaria, con el constraint de la llave primaria. Por ejemplo, vámonos a la pestañita datos. Vamos a poner acá el símbolo más, acá verde, que es insertar una nueva fila. Y me inserta una fila de donde estoy parado. ¿Ya? Ahora, no se hagan drama. O sea, vamos a borrar esta línea de ahí, que uno dice, sí, borrar esa fila que pasía. Si nosotros nos paramos en la última, nosotros ponemos más y se agrega una al final. ¿Ya? Ahora, da lo mismo eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar, agreguemos entonces un nombre, vamos a agregar a Diego. Y Diego va a ser Diego Muñoz. ¿Ya? Por ejemplo, va a ser Diego Muñoz. ¿Ya? Entonces yo le pongo así. Y me dice error. ¿Por qué? Porque me dice que el campo ID no tiene un valor por default. No lo puedo insertar a menos que yo haga esto. Le pongo un valor por default. Si le pongo el 2, lo mismo me dice que no puedo duplicar porque es una llave primaria. Por lo tanto, tengo que poner un valor completamente distinto. Por ejemplo, 3. Y ahí está marcadito con rojo. Y fíjense que si yo me salgo de acá, deja de estar con rojo y abajo aparece el insert. Entonces ya quedó insertado en la base de datos. Y así yo podría estar insertando todos los datos que yo quiera. Ahora, otra cosa que tiene acá es que yo puedo seleccionar. O sea, puedo ordenar, perdón. ¿Ya? Entonces yo puedo ordenar, por ejemplo, por apellido. Fíjense por apellido. ¿Ok? Entonces acepto el campo y me lo ordena por apellido. González, Muñoz y Pérez. Y acá me aparece el select asterisco from contacto, order by, apellido, ask. Ya que es cosa que nosotros ya nos hemos relacionado con eso. ¿Ya? Voy a quitar la ordenación para que quede tal cual. Ya, perdón, no le puse aceptar. Ya, y ahí tenemos los datos. Ahora bien, vamos a crear dos tablas más para terminar un mini modelo. Entonces vamos a seleccionar el botón derecho sobre la base de datos INACAP. Ya, vamos a crear el botón derecho, crear nuevo, tabla. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, contacto y vamos a poner teléfono. Ya, se va a llamar teléfono. Que va a ser estoy haciendo una especie de agenda de contacto. Así que la idea es que tenga un contacto, tengo sus teléfonos.
Y por normalización tengo que tener una tabla que puede contener más de un teléfono. Y acá, donde están las columnas, agrego las columnas que va a tener. ID, que es un entero, que además no vamos a permitir que sea nulo, y le vamos a decir que es llave primaria. ¿Ya? Después vamos a poner código área, que es un número entero también, pero que vamos a permitir que sea nulo y su valor predeterminado sea null. Y vamos a agregar un tercer elemento, que es el teléfono, que también, pero no va a ser un int, sino que va a ser un int un poquito más grande, que va a ser un big int, ya que es un número entero más grande y que va a tener la misma definición. Código área y teléfono. Pero en este caso, este sí que no puede ser nulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo omitir el código de área, pero no el teléfono. Esa es la gracia. Entonces, todo lo que yo creé en este momento no está puesto en la base de datos. Todavía no lo creamos. Finalmente, vamos a crear un campo que va a ser el contacto ID para indicar a qué contacto le corresponde este número de teléfono. Esto tiene que ser en definición exactamente igual como el valor, en este caso, de la columna ID de la tabla contacto para poder hacer la relación con llave foránea. ¿Ya? Y no va a tener ningún valor predeterminado. Vamos a poner aceptar y vamos a guardar. ¿Ya? Ahora vamos a guardar y se genera todas las instrucciones para la tabla. ¿Ya? Si nosotros vamos acá a la parte de código, vamos a ver el create table completo de esta tabla. ¿Ya? Entonces, luego que nosotros vemos esta tabla, nos vamos a ir a la parte de índices, ¿ya? Y lo que vamos a hacer primero es decir que contacto ID es una llave. Botón derecho, nuevamente vamos a ponerlo como crear nuevo índice y lo vamos a decir como un key, ¿ya? No puede ser primary, sino que este va a ser key. ¿Qué significa que una llave? Que va a tener como la categoría de llave. Ahora, ¿cómo le decimos que es una llave foránea? Vamos a guardar esto para que quede guardado al tiro en la base de datos. Nos vamos a ir al espacio, acá dice llaves foráneas. Y acá vamos a crear una nueva llave. ¿Ya? Vamos a apretar agregar. Le vamos a poner el nombre FK para indicar que es una llave foránea. Y es el nombre de la tabla con la cual nos vamos a relacionar, que es contacto. Luego le decimos qué columna de esta tabla hace referencia a la tabla contacto. Contacto ID, por supuesto. ¿A qué tabla vamos a referenciar? En este caso, a la tabla contacto. ¿A qué columna de la tabla contacto? A la tabla ID. Y ahí estoy reconstruyendo el constraint que corresponde, en este caso, a la relación entre las dos tablas y que nosotros lo tenemos en el modelo lógico. ¿Ya? Finalmente vamos a hacer lo mismo, pero con la dirección. Vamos a crear una tercera tabla. Tabla. Vamos a poner dirección. Vamos a agregar las mismas columnas. El ID, que es un entero. No permitir que sean nulos. Vamos a agregar nombre de la calle, que ese va a ser un varchar. Aquí lo podemos seleccionar. Ahí está el varchar. Vamos a poner el varchar de 100. Vamos a decir que puede ser nulo. No puede ser nulo. ¿Ya? Y el valor predeterminado. El valor predeterminado va a ser vacío. ¿Está bien? ¿Ya? Nos vamos a ir a agregar otra columna que dice el número de casa en el fondo. Ahí tiene que ser un entero. De hecho, vamos a usar más que un entero, vamos a usar un entero más pequeño. ¿Ya? Va a ser un small int. ¿Ya? Un small int, que es más chiquitito. No puede ser nulo. Vamos a agregar también esto. Vamos a agregar un complemento de la calle, por ejemplo, block A, block B, todo el asunto, que puede ser un varchar igual. De 100, pero en este caso hay direcciones que no tienen el complemento, así que eso sí puede ser null. De aquí vamos a poner null como predeterminado. ¿Ya?
Y completamos con la comuna y la región. No la vamos a normalizar en este caso, sino que va a ser también como un texto, comuna y región, ¿ya? Pero vamos a poner que no es nulo tampoco, para mantener, digamos, nuestra lógica de la estructura base. Y finalmente, ¿a qué contacto pertenece esta dirección? ¿Ya? Para que en realidad puede tener más de una dirección comercial, una dirección personal, etc. Contacto ID, entonces va a ser lo mismo, entero, es no nulo, variables sin valor predeterminado, ¿ya? También podemos poner que todo esto sea sin valor predeterminado también, sin valor predeterminado. Eso significa que nos va a obligar a escribir un valor, o sea, nunca va a poder ser vacío, y eso sí es importante. Eh, Vamos a decir que esto es una llave. Fíjese que estoy acumulando todo antes de mandarlo a la base de datos. Esto va a ser una llave también. O sea, la primera es una llave primaria. Esto va a ser una llave. Y vamos a guardar esto en la base de datos en este momento. ¿Ya? Y esto ya está creado en la base de datos. ¿Ya? Y finalmente vamos a hacer la llave foránea, donde vamos a agregar el valor. Este es el FK contacto. Y se llama igual porque estamos en tablas distintas, así que no hay problema con eso. Columna y de contacto ID. En la tabla de referencia, contacto y ponemos el ID. Y lo mismo que hicimos delante, lo volvemos a replicar. Ah, y dice que no puedo crear el FK contacto directamente. Así que a este le vamos a poner contacto dirección, ¿ya? Para que lo guardemos, porque tiene que ser único en toda la base de datos. Ahí. Y en la tabla de teléfono le vamos a cambiar el nombre a contacto teléfono. ¿Ya? Y ahí sí. Ahí tenemos la relación. ¿Ok? Tenemos nombrecitos listos. Vamos a insertar por lo menos un número de teléfono para que podamos mostrar cómo funciona esto. Entonces vamos a insertar en esta tabla. Vamos a mirar los datos. Está vacío. Insertamos en esta tabla. Vamos a decir el ID 1. Código de área va a ser 569. Después el teléfono va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces es un begin. Y finalmente vamos a elegir a qué contacto vamos a asociar. A Diego, a Juan o a Marta. Ven que ayuda bastante, ¿eh? Y ahora separamos y lo convierte en un número 3. Agreguemos otro. Por ejemplo, 2, para que sea distinto. Va a ser también 569. ¿Ya? Y acá vamos a hacer el número de teléfono 987654321. Y vamos a asociárselo a Juan. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya dos números de teléfono. ¿Ok? Ahora bien, imaginémonos que nosotros queremos hacer la consulta de obtener un listado de todos los contactos con sus números de teléfono. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá ahora a la tabla consulta, o sea, la pestaña consulta, y que también creo que se puede abrir desde otro lado. No, creo que ese es el espacio para la consulta. ¿Ya? Es que yo estoy conociendo recién Heidi, jamás lo había utilizado tan en detalle, así que... Pero acá, la gracia es que acá nosotros podemos escribir el select directamente manualmente. Entonces puedo escribir select asterisco from contacto. Vamos a escribirlo como nosotros lo vimos en clase. Contacto, coma, y vamos a ponerle el apellido, coma, teléfono, T, ya, where, C.id es igual a T.contacto ID, ¿cierto? Ahora, ambas tienen IDs, así que vamos a poner acá los dos campos. C. Por ejemplo, nombre, coma, C. Apellido, coma, C. Perdón, T. Ven que ayuda bastante el tema porque no tienen que
no tienen que comenzar a buscar o acordarse cómo se llaman, sino que les va ayudando bastante en la consulta. Y una vez que tenemos lista la consulta, ponemos ejecutar SQL y ¡chan! Ejecuta y se muestra el resultado inmediatamente. ¿Ya? Entonces, Heidi nos ayuda bastante. Si nosotros copiamos esta consulta, la misma consulta, ¿ya? Y la llevamos a nuestro ambiente que es línea de comando, que por eso lo dejé ahí abierto, para que lo pudiéramos utilizar. Fíjense que le pongo el punto y coma y obtiene exactamente los mismos datos. La única diferencia es que es mucho más fácil armar la consulta en Heidi que armarla después de memoria acá. Además que esta consulta tampoco la pueden editar. Miren, no se puede editar la consulta. Es mucho más complejo editarla. En cambio, cambiarla al otro lado es mucho más fácil. ¿Ya? Lo último es los permisos. En este caso yo estoy trabajando con... fíjense que queda con un asterisco. Entonces esto después ustedes podrían guardar la consulta para no perderla. Pero si no, no importa. Ya. Fíjense que yo tengo acceso a todas las bases de datos porque estoy como root. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es tratar de evitar darle acceso a un usuario con root para acceder a las bases de datos, sino que solamente a las bases de datos que le corresponden. Para eso en Heidi tenemos el administrador de usuario. Y esto sí que nos va a facilitar el cuento, porque hacerlo por la herramienta de interacción de línea de comando es mucho más complejo, porque son muchas instrucciones. ¿Ya? Esto funciona de la siguiente manera. Aquí está la lista de usuarios permitidos. Fíjense que hay un usuario de sistema y la cuenta root de localhost desde mi computador y desde mi computador. Solamente de mi computador. Si hubiese un root asterisco, significa que se puede conectar desde cualquier parte. Entonces nosotros vamos a agregar un nuevo usuario. ¿Ya? Y ese nuevo usuario va a ser, por ejemplo, user inacap. ¿Ya? Por ponerle un nombre. ¿Desde dónde me voy a conectar? Y puedo decirle que se conecte desde localhost o desde cualquier lugar. Y ese es con este símbolo de porcentaje. Le voy a dar una clave que es inacap 123 inacap 123, lo vuelvo a escribir y le tengo que dar privilegios. ¿Ya? Y los privilegios se dividen en dos tipos: privilegios locales y privilegios a objetos específicos. ¿Ya? En este caso, como no queremos que tengan los privilegios globales, que significa tener acceso a todas las bases de datos, nosotros acá agregamos un objeto, en donde decimos a qué base de datos le vamos a dar acceso, inacap, aceptar, y los permisos que tiene para administrar INACAP. En este caso, por ejemplo, yo le podría decir todos los permisos INACAP porque tú eres el administrador de INACAP. Pongo guardar, queda automáticamente guardado el user INACAP. Ya, vamos a cerrar acá y vamos a desconectarnos de aquí para volver a conectarnos ahora, pero con una nueva conexión con el usuario user INACAP. Ya, vamos a poner acá un name, María DP as user. Vamos a poner a user para acordarnos que user INACAP. Entonces acá le damos acceso a lo mismo, localhost. Vamos a poner user-inacap y ponemos la contraseña y guardamos la conexión y finalmente abrimos. Using password, yes. Ya, aquí me dejó metido porque en el fondo dice que no tiene acceso a la cuenta usando password. Entonces vamos a entrar de nuevo como root para que veamos qué pasó. Ya, nos vamos a ir a herramientas, administrar usuarios, user inacap y dice que nos podemos conectar de todos lados. Ya, mejor para evitar ese problema vamos a decir solamente desde la ubicación del servidor, que es localhost. Ya, y vamos a volver a escribir nuestra contraseña. Parece que me equivoqué yo. Cap, 1, 2, 3. Me equivoqué yo con la clave. No, yo me he equivocado. De hecho, volvamos a la... Claro, que me equivoqué con la clave, así que volvamos acá a poner desde cualquier lugar. Vamos a guardar, ¿ya? Cerramos, vamos a cerrar
Volvemos a conectarnos, pero acá la contraseña, le puse la contraseña anterior y era INACAP 123. Guardamos la contraseña, presionamos abrir y ahí sí. ¿Ya? Y ahí me permite acceder, pero fíjense que me restringe a la base de datos INACAP y a la base de datos de Information Schema, que es la base de datos interna que todo usuario tiene que tener acceso para poder acceder a sus bases de datos. ¿Ya? Entonces, tenemos el host, tenemos las tablas, tenemos toda la información y podemos manipular todo el servidor desde acá. Y esto no solamente lo hacen con MariaDB o MySQL, lo pueden usar con Oracle, con Microsoft SQL Server, con DB2, con Postgres y todas las bases de datos relacionales que nosotros podamos tener. ¿Ya? Por ahora les dejo este video. Después les voy a crear otro video para que vayan interiorizándose más en las consultas, en las creaciones. Creo que me falta un par de cosas también que podríamos ver acá de cómo acceder a los datos también y cómo crear scripts, que eso es lo que me interesa. ¿Ya? Ya chiquillos, los dejo. Que estén bien. Adiós.